One Piece ya tiene bastante más de 1000 capítulos en la espalda, una obra que desarrolla acontecimientos muy importantes, como el lore con el siglo vacío, los D o incluso las Akuma no Mi, frutas que son capaces de darle poderes inhumanos a las personas, y obviamente una serie tan larga tiene que contar con sus buenas curiosidades, ya que al ser extremadamente compleja, esta tiene detalles ocultos que puede que no conozcas. Así que si quieres saber todas las curiosidades que existen a día de hoy en el anime y el manga de One Piece, quédate porque voy a explicártelo todo ahora. Pero antes rápidamente te pediría que te suscribas al canal, ya que eso me ayudaría muchísimo y te lo agradecería de corazón. Sin más, ahora sí que sí, os dejo con las curiosidades de la obra más grande de todos los tiempos. Shanks no debió perder el brazo, eso es lo que dijo Oda en una entrevista del año 2010, pues nos menciona que no tenía para nada planeado este suceso. Sin embargo, este cambio se dio gracias a un editor de ese momento, para que así la obra tuviese más repercusión. Vaya, ¿cuánto se estará arrepintiendo a día de hoy, la verdad? Ya que a causa de este suceso ha causado mucha controversia y opiniones variopintas entre los lectores. Esto ni siquiera yo lo sabía, por lo que es muy difícil que Oda le dé una explicación lógica en un futuro, aunque es cierto que gracias a esa escena consiguió un lazo tremendo entre Luffy y Shanks, ya que a muchos fanáticos de la serie nos dejó un sabor amargo al saber que este personaje era tan poderoso. Este y otros datos muy interesantes te esperan en este vídeo, por lo que te recomiendo que te quedes hasta el final. Los Shichibukais no deberían existir, y esto se debe que, como ya muchos sabéis, Eiichiro Oda tenía planeado escribir y terminar One Piece en aproximadamente 5 años desde su inicio. Sin embargo, creó el modelo de los Shichibukais para desarrollar la mejor historia vista por mucho más tiempo, lo que quiere decir que estos personajes estaban ahí para alargar la historia de One Piece, teniendo un cambio brusco años más tarde para darle paso a los Yonko. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que gracias al mismísimo Dios Buggy pudimos tener muchísima más historia del mundo de One Piece, y sinceramente agradezco con creces esa idea que tuvo Oda. 3. Oda no sabía cómo iba a terminar el arco de Drum. Al igual que le suele pasar cada cierto tiempo, y aunque es cierto que tiene muchísimas cosas planeadas, Eiichiro Oda ha confirmado en varias ocasiones que no sabía qué hacer con según qué arco o con según qué personaje, ya que dijo que comenzó el arco sin tener mucha idea de cómo serían los diseños de los personajes de la isla de Drum, o cómo iba a terminar este. Sin embargo, el grandísimo Oda empezó a darle forma al arco, y otro detalle que tienes que saber es que el tema de las flores de cerezo que vimos en dicho arco le viene a Oda gracias a un libro que leyó sobre contaminación, y donde pudo saber que la nieve mezclándose con según qué productos podía obtener un color diferente. Concretamente, en este libro las nieves obtenían un color amarillento. Sin embargo, Oda se acabó decantando por el color rosa para darle más vida a Drum, y donde nos contó una historia sin ser planificada pero que nos dio en todo el corazón, pues sin duda alguna para mí es uno de los arcos más sentimentales en todo el mundo de One Piece. 4. Vivi no iba a ser la princesa de Arabasta, pues como todos sabéis, cuando nos mostraron a Vivi nos dijeron que era una villana de Baroque Works, y la verdad con un papel en la trama bastante pequeño. Sin embargo, Oda confesó que al dibujarla con ese cabello suelto tan bonito, parecía una princesa, y como el arco de Arabasta estaba a la vuelta de la esquina y ya estaba a medio hacer, él decidió cambiar a la que iba a ser la princesa de ese reino, metiendo así a nuestra querida Vivi, y volviendo a una enemiga en una grandísima aliada. Sin duda alguna, otra de las genialidades que se le ocurrieron a Oda prácticamente en el último momento. Cuando se enfrenta a sus enemigos, Luffy suele llamarlos por apodos y tiene el hábito de burlarse de sus defectos. Pocas veces llama a sus rivales por sus nombres, así pues ha llamado Gorda Desparramada Alvida, Narizotas a Buggy, Escualo a Arlong, Humitos a Smoker y un largo etcétera con casi todos sus adversarios. A pesar de que él mismo admite que admira a los héroes, Luffy no se considera un héroe como tal, a pesar de que mucha gente lo considera así. La razón, según él, es porque un héroe es una persona generosa que repartiría un botín como carne entre toda la gente y que él sería egoísta y se comería toda la carne sin compartirla, pensamiento que también comparte con Zoro. Esto reafirma su condición de antihéroe en la historia. Luffy nombra a cualquier objeto o criatura de apariencia mezclada por el nombre de la parte no dominante. En la isla donde encuentra a Gaimon llamó al perro pollo simplemente pollo,
a pesar de que era mayormente perro. A la serpiente conejo la llamó conejo aunque era más una serpiente, y así Luffy parece tener un apetito imparable, lo cual es otro rasgo en común con las personas D, así como una convicción inmensa de los sueños. Luffy nació el 5 de mayo y medía 1,72 centímetros. Actualmente y después del time skip tiene 19 y su estatura es de 1,74 m. Luffy posee un gran gusto por la aventura y de hecho ha asegurado que esa es la razón principal por la que quiere ser rey de los piratas, teniendo la convicción de que el rey pirata debería ser la persona más libre del mar. Luffy puede sorprenderse fácilmente por la más simple de las cosas, como cangrejos ermitaños, y se confunde con conceptos básicos como el hecho de que cavar un hoyo junto a otro causará que se llene el agujero contiguo. Luffy no le tiene miedo a la muerte, incluso él mismo dijo que si cumple su sueño estará bien, pero si no es capaz de cumplirlo, también lo estaría. Luffy es el único supernova en conocer personalmente a todos los yonkous conocidos hasta la fecha en el mundo de One Piece. En Cataluña a Luffy se le llama Ruffy. En todo este tiempo, Luffy solo lleva realmente 9 meses junto a los Mugiwara. Esto sin contar los 2 años del salto temporal donde no se vieron, claro. Por lo que, para los que dicen que One Piece es demasiado largo, imaginaros si realmente nos contaran todo lo que nos tienen que contar. Luffy no asesina a sus enemigos porque para él el dolor de perder es tan grande como la muerte misma, además de que piensa que dejarlos con vida es darles una segunda oportunidad. En el capítulo 2 del manga, Alvida golpea a Luffy con un palo con pinchos, sin embargo no logra hacer sangrar a Luffy, y en el capítulo 584 tenemos la historia de Ace Sabo y Luffy, donde aparecen de niños, pero Luffy ya había ingerido la Gomu Gomu. Sin embargo, la bestia que lo golpea con un puño con pinchos sí que logra hacerle sangre, y esto es explicado por Oda en un SBS donde nos dice que los pinchos son más finos y afilados, y es por eso que estos pueden hacerle daño. Eiichiro Oda dijo que Luffy sería de Brasil si existiera en la vida real, aunque en su live action el actor será de México. Luffy es el único personaje que sigue con vida después de enfrentarse a los 3 almirantes a la vez. La comida favorita de Luffy es la carne. Si lo pensamos bien, las pocas veces que Luffy se ha comportado como un pirata de verdad es robando comida a personas estirando sus brazos. Luffy tiene una estatua suya erigida en Dressrosa, de manera similar a Batman en Gotham, en The Dark Knight Rises y Capitán América en New York en The Avengers Earth Magnite Heroes. Luffy logró aprender los fundamentos de las 3 formas de Haki dentro de 1 año y medio, a pesar de que Rayleigh tenía la intención de pasar los 2 años enseñándole, lo que significa que o bien aprendió con rapidez una vez que entendió el concepto, o tiene una afinidad innata para el Haki. Aunque esta es de las más conocidas, seguro que muchos no la saben, y es que en un panel del manga del arco de la Isla del Cielo, Luffy hace exactamente la misma pose que el dios del sol Nika. Aunque los golpes sin Haki no le afecten por ser de goma, Nami al golpearlo sí que le hace daño de verdad. Según Eiichiro Oda, si Luffy tuviera un trabajo normal y no fuera un pirata, este sería bombero. Estoy seguro de que con todas sus habilidades sería de gran ayuda. Cuando Luffy empezó a utilizar el Gear Second, este le quitaba vida útil, sin embargo en la actualidad y después del time skip esto ya no sucede. Debido al dato anterior, ya que Emporio Ivankov le restó vida útil, es muy probable que Luffy tenga una esperanza de vida muy corta, por lo que no sería raro que este muriera a lo largo del final de la serie. En el manga podemos ver cómo Luffy reacciona al cuerpo de Nami 2 veces. Curiosamente, este está al lado de Usopp, sin embargo no es hechizado por Boa Hancock, y Eiichiro Oda nos reveló la razón, y la razón era Usopp, es decir, si Luffy hubiese estado solo reaccionaría igual que con Boa Hancock. Esto se debe a que es como que Luffy se siente como si estuviera en el colegio con su compañero Usopp, por lo que este se deja llevar completamente. Entonces, y ciñéndonos a estos datos, Luffy sería capaz de ser hechizado por Boa Hancock, siempre y cuando estuviera Usopp delante. Cuidado con el próximo dato, que la verdad es que sea algo irrelevante, pero al encontrarlo tuve que ponerlo. Y este dato es la frecuencia con la que se baña o se bañaría Luffy, y lo cierto es que solo se bañaría una vez por semana. Aunque no os lo creáis, Luffy no estaba pensado en un principio para ser el protagonista. ¿Os imagináis que hubiese sido cualquier otro Mugiwara? Luffy apareció en un número especial de la Shonen Jump donde Enel ataca a Tokyo y Odaiba. Goku llega para combatir a Enel y Luffy llega para ayudarlo. Luffy y Goku realizan entonces un ataque llamado Gomu Gomu no Kamehameha y estos derrotan a Enel. Luffy es famoso en prácticamente todo el mundo de One Piece, pero Luffy realmente no es consciente de la repercusión real que este llega a tener. Desde su pelea contra Buggy, Luffy tiene mucho cuidado en sus peleas con el sombrero de paja.
pues antes de la pelea con este no llevaba el sombrero colgado para no perderlo o que sea dañado. Sin embargo, después de la pelea con este sí que lo protege con más sensatez, debido a la importancia que tiene para él. Y este dato es un dato extra, para que os quedéis aún más sorprendidos si no lo habéis pensado, y es que Luffy a día de hoy aún no sabe que el sombrero de paja que tiene perteneció a Goldie Roger. ¿Cuántas curiosidades en realidad albergan a este personaje? Pues incluso cientos de capítulos después descubrimos que era de una familia muy importante, pero no es eso de lo que vamos a hablar aquí, sino que vamos a enumerar todas esas curiosidades que por norma general los fans promedio de One Piece no saben. Y es que una curiosidad muy interesante, y aunque es de las más conocidas, es que Zeff salvó a Sanji cortándose una pierna y comiéndosela. Pues es algo que solo aparece en el manga, ya que en el anime no se da esta versión. Sin embargo, en el manga se puede observar cómo Zeff, el que lo enseñaba a ser cocinero, se sacrificó de una manera muy fuerte por él. Esto curiosamente es perfectamente comparable a cómo Shanks salvó a Luffy, ya que ambos fueron salvados por piratas y los dos perdieron una parte de sus extremidades. El siguiente dato es bastante curioso, ya que a Eiichiro Oda le preguntaron el por qué Sanji tenía esas curvaturas en sus cejas, mientras que Oda dijo que Sanji podría parecerse a una fruta del diablo. Todo esto antes de que se revelara la verdad sobre él. ¿Quizá hay algo que todavía aún a día de hoy no sepamos? Me gustaría saber tu opinión sobre esto en la caja de comentarios. La marca de cigarros que Sanji fuma se llama King Grund. Esto es revelado cuando Sanji cae del barco durante el regreso de la tripulación al Mar Azul tras su gran aventura en Skypiea. A Sanji se le cambia la forma de la ceja y esta vuelve con forma de corazón. Lo pudimos ver incluso cuando llegó Nico Robin a la tripulación. Sanji fue el único personaje de los Mugiwara en no ser derrotado por Rob Lucci. Si bien es cierto que la pelea fue detenida en el tren marítimo por Nico Robin, realmente esto es una hazaña que no cualquiera puede lograr, ya que sabemos perfectamente que este personaje es realmente poderoso, pues además Sanji tiene un trasfondo a lo largo de la serie y una importancia vital en ayudar a Luffy, siendo este para mí el personaje con más trasfondo de toda la tripulación hasta el momento. Cuando Sanji lucha contra Wanzi, la escena en la que Sanji corta su brazo de ramen con 2 cuchillos, la postura es exactamente la de Roronoa Zoro. Bastante curioso imitar a su querido rival, ¿no creéis? La barba de Sanji después del salto temporal tal vez tenga algo que ver con que hubo fans, en concreto uno, que en el SBS del tomo 13 le preguntó a Oda si lo que tenía en la barbilla era una barba o una simple sombra. Oda aclaró que era una barba y que no lo afeitaría. Tal vez esta nueva barba la haya dibujado Oda para fastidiar a aquellos a los que no les gusta la barba de Sanji, pues Oda dice que le encanta la barba de este. Tras los 2 años del salto temporal, Sanji se ha vuelto sumamente rápido, tanto que incluso dentro del agua parece un tritón, según lo dicho por Usopp y Chopper al estar impresionados por la velocidad que iba en el agua. Hay un personaje en una serie llamada Working que se llama Satou Jun. Curiosamente, este personaje está claramente inspirado en Sanji. Esto lo podemos ver tanto en su aspecto físico como en sus haceres, pues este es un cocinero rubio, que se parece muchísimo a él, y no solo eso, sino que además se le ve eventualmente dándole al canuto. Sanji comenzó a fumar poco después de comenzar a trabajar en el baratí para impresionar a Zeff, a pesar de sus advertencias de que arruinaría su paladar. Poco después, Sanji y sus compañeros querían mujeres en el trabajo y Zeff no se los permitió. Este le regañó a Sanji diciéndole que no permitiría mujeres porque a estas no se les debe golpear, dándole una lección al preguntar Sanji por qué no golpearle si no entiende algo como lo hacía con ellos, pues muy poca gente sabe de esto y realmente el motivo por el que Sanji comenzó a fumar. Aunque si has visto todos mis vídeos del canal, esta seguramente ya te la sabías. Sanji nunca se refiere a Zoro por su nombre y al contrario tampoco sucede, pues esto solamente se dio una vez en una ocasión en el manga y Sanji llamó a Zoro, aunque al contrario no sucedió, pues Zoro no le devolvió el favor. El reino del Germa, es decir, la familia de Sanji, fue una vez un estado miembro del gobierno mundial, lo que les permitía acceder a privilegios de un reino afiliado. Esto incluye el derecho de asistir incluso al Reverie. La familia real del reino también tiene la singular autoridad de emitir órdenes directas a la marina,
Sin embargo, tras lo ocurrido en Totoland, perdieron todos sus privilegios. Los nombres de los hijos de la familia Vinsmoke siguen el patrón del número más Yi para los hombres y número más Yu para las mujeres. Rei, que sería 0, Yu. Ichi, que sería 1, Yi. Ni, que sería 2, Yi. San, que sería 3, Yi. Y Jon, que sería 4, Yi. Portando así estos en sus nombres dicho número. Las cejas de Sanji son las únicas conocidas por su espiral en sentido contrario, es decir, hacia la derecha de su rostro, a diferencia de sus hermanos cuyas cejas están hacia la izquierda. Vin es la traducción al francés de vino y smoke es humo en inglés. Sanji con frecuencia mostraba compasión de manera que le llevaba de comer a su madre así como a las ratas, cosa que Yuch odiaba a gran medida. Recordad que si queréis un vídeo con la historia más completa y en profundidad sobre la familia Vinsmoke y el reino Germa, me lo tenéis que hacer saber en la caja de comentarios. Esta curiosidad seguramente sea la más conocida de todas, pero bueno, si no la pongo luego habrá gente en los comentarios reclamándolo, y es que Sanji se iba a llamar Naruto, pero esto finalmente no fue así y ya imaginaréis por qué, pues sus cejas también son una clara referencia a este acompañante de comida. Según Oda, Sanji huele a comida marina y tabaco. Menuda mezcla eso de oler a pescado ahumado. El primer cartel de Se Busca de Sanji ha sido uno de los más elevados, a pesar de ser la primera vez que recibía uno. Sanji fue el primer y único criminal en todo el mundo de One Piece en ser buscado vivo, puesto que esto nunca había sucedido antes. Después del salto temporal, Sanji se ha vuelto increíblemente débil a las mujeres, tanto que se convertía en piedra o se desangraba casi hasta morir, al no poder ver mujeres de verdad durante los 2 largos años en el reino de los Okamas, aunque de esto ya se ha recuperado. Sanji nació el 2 de marzo. En la versión original, cuando Veo se dirige a una chica guapa, le da por exclamar Meiorin, que es una palabra italiana que hace referencia al helado, llamando así a las chicas que le gustan dulces o mejor dicho, dulzuras. Sanji es el tercer personaje más popular en el mundo de One Piece, solo superado por Monkey D. Luffy y Roronoa Zoro, por tan solo 30 puntos según lo ha dicho Eiichiro Oda. Sanji siempre ha deseado tener la fruta Suke que poseía Absalom, puesto que su invisibilidad le daría la ventaja de poder espiar mujeres bañándose, según lo dicho por Sanji, aunque en el manga, ojo spoiler si solo ves el anime, destruye su traje que también le permitía hacer prácticamente lo mismo, demostrando así que no quería ser controlado por esa cosa y que no quería cambiar de personalidad, ya que hubo un suceso que formó una gran confusión en él. ¿Sabíais que Zoro, antes de convertirse en miembro de los Mugiwara, salió en busca de Mihawk? Este y muchos otros datos serán explicados en este vídeo, pues te aseguro con total seguridad que no son las típicas curiosidades de un personaje que todo el mundo sabe, sino que he estado investigando en el mar más profundo para averiguar cada dato de este personaje y es más que seguro que no te sabías más de un dato de este vídeo. Gracias a su temible reputación, el entonces Mr. 7 le ofrece ser un agente numérico de Baroque Works por sus habilidades como cazarrecompensas. Sí, esa banda formada por Crocodile y donde se infiltró la entonces princesa de Arabasta Vivi, pero él se negó al no permitírsele ser el jefe. Después mató al entonces Mr. 7, pues trató este de asesinarlo por haberse negado a formar parte de la organización. Zoro con tan solo 10 años y siendo solo un niño fue capaz de manejar el Nitoryu, que es básicamente el estilo de 2 espadas. Roronoa Zoro es más sentimental de lo que creemos, pues este tuvo una discusión con Kuina antes de morir y se prometieron ambos que iban a ser el mejor espadachín o la mejor espadachina del mundo. Poco después de esto, Kuina se cayó por las escaleras y murió, a lo que Zoro le pidió a su padre, el que era entonces su maestro, la espada de Kuina. Como muchos ya sabéis, la Wado Ichimonji. Lo curioso es que fue a partir de ese momento que empezó a usar el Santoryu, o mejor dicho, el estilo 3 espadas. Zoro en un principio iba a ser miembro de la tripulación de Buggy, pues Zoro aparece en un boceto que salió en el volumen 3 del manga donde está junto a la tripulación de Krusty el payaso. Como muchos ya sabéis o si lo habéis olvidado, Zoro fue capaz de matar a un dragón en el arco de Thriller Bark, pues es el único capaz de matar a uno en excepción de Ryuma. ¿Será esto un spoiler de lo que podría suceder en Wano? De todos los miembros de la tripulación, Zoro es uno de los que mantienen más templanza y seriedad en las situaciones difíciles. Como ejemplo está su actitud imperturbable cuando Usopp abandonó la banda en Water 7 o el hecho de ser el primero en asumir que no conseguirían nada enfrentándose a Kuma, pero también acostumbra a protagonizar situaciones ridículas que resultan a veces cómicas, como las innumerables veces en las que se separa de los demás y se pierde. En la versión española su nombre se pronuncia Zorro, y como la costumbre en España es anteponer los nombres a los apellidos, el nombre completo se enuncia como Zorro Ronoa.
También el cambio de nombre es una referencia a El Zorro, famoso personaje espadachín, que también lucha con un pañuelo en la cabeza. En las películas, en cambio, es llamado Roronoa Zoro, en parte debido al cambio de distribuidor de las películas en España, que es diferente al de la serie. Y esto, la verdad, es que chirría muchísimo, pero muchísimo. O sea, yo odiaba cómo sonaba eso. Zorro, Ronoa. O sea, ¿qué me estás contando, compadre? Aunque en la mayoría de sus batallas Zoro ha ganado, han habido combates en los que se ha encontrado al borde de la derrota y la muerte. En Arabasta contra Dad Bones, en Enies Lobby contra Kaku y en Arlong Park contra Hatchan, aunque es cierto que esto es debido en mayor parte a las heridas que le dejó Mihawk en su anterior combate. Como ya sabéis, Zoro es un gran espadachín, pues a lo largo de su vida ha tenido varias espadas en sus manos. Las espadas que usó contra Mihawk no son nada relevantes, pues las utilizó durante mucho tiempo hasta que el combate contra Mihawk las destruyó. Sin embargo, hay una espada que sí fue importante y sí que utilizó, y es la Yubashiri, con una hoja de color azulado y un peso muy ligero. Esta arma es una de las 50 Ryo Wazamono. La poseía el propietario de la tienda de espadas de Lockdown, pero se la regaló a Zoro al ver su habilidad en el arte de la espada. Su primer uso fue en la pelea contra Baroque Wars en Whiskey Peak. Esta espada fue destruida mientras luchaban en Enies Lobby por Shu con sus poderes. Pero lo curioso aquí es que le hizo un funeral a la espada. Sí, a la espada, donde la colocó finalmente junto a la tumba de los piratas Rumbar. Zoro demostró una habilidad semejante al Kenbunshoku Haki, cuando luchó contra Dad Bones en Arabasta. Dad Bones le tiró una columna encima y Zoro, sin saber cómo, consiguió esquivarlas adivinando dónde caerían las piedras. Según él, podía escuchar la respiración de las piedras cuando caían. Se desconoce si Zoro despertó el Kenbunshoku Haki en ese momento o se trataba de otra habilidad. ¿Qué pensáis vosotros, nakamas? Y esta curiosidad puede que sea algo irrelevante para algunos, sin embargo, esto es un punto de inflexión en cuánto importante es el mundo de One Piece. Y es que, aunque muchos ya lo sepáis, Roronoa Zoro apareció en un episodio especial de Los Simpson, donde este aparecía junto a varias celebridades. Esto lo vi yo en mi casa personalmente un día random, algo que la verdad me impactó muchísimo, pues no me esperaba en ningún momento ver a Zoro entrar en la casa de Homer Simpson, sinceramente. Zoro nació el 11 de noviembre y su signo zodiacal occidental, por si a alguien le interesa, es Escorpio. Zoro perdió en total 2001 duelos contra Kuina. ¡Grande Kuina! Pero espera, que aún quedan los datos más interesantes. En el supuesto caso de que un Mugiwara tuviese que morir, nunca podría ser Roronoa Zoro, aunque también tenemos que incluir aquí a Sanji. Si bien es una suposición, tenemos que tener en cuenta las palabras que el mismísimo Eiichiro Oda dijo, pues dijo explícitamente que eran las alas de Luffy, por lo que significa que sin ellos quizá Luffy nunca encontraría el One Piece, y ninguno de nosotros queremos que eso suceda, ¿no? François Loyonois es el pirata que inspiró a Eiichiro Oda en la creación de Zoro, aunque no tomó todas las características para su personalidad. Este pirata francés de mediados del siglo XVII destacó por su crueldad, tanto es así que bien le valió el apodo de la Lacra de España. También fue inspiración para el nombre, basándose en su pronunciación del japonés. Cuando escuchó que uno de los Shichibukais, concretamente Mihawk, alias Ojos de Halcón, ostentaba el título de mejor espadachín del mundo, Zoro decidió salir a derrotarlo para ganarse ese título. Sin embargo, Zoro, como de costumbre, se perdió y no encontró su camino a casa, por lo que es por eso que se convirtió en un cazador de piratas para así alimentarse y reparar constantemente sus espadas. Zoro es considerado el vicecapitán de los Mugiwaras, sin embargo, Oda esto lo desmintió y dijo que solo tenía el puesto de espadachín a bordo, aunque muchos en realidad ya dieran eso por hecho. Teniendo en cuenta lo ambicioso que es Zoro al convertirse en el espadachín más fuerte del mundo, es difícil imaginarlo haciendo otra cosa. Sin embargo, esto no ha impedido que algunos fans se pregunten cómo sería su vida si este no fuera un pirata. Oda aborda esta misma cuestión en el volumen 76 de las preguntas de los SBS, y Zoro sería ni más ni menos que un agente de policía. ¿Significa esto que si Zoro no fuera pirata, podría asumir un cargo en la marina, por ejemplo? Desde su primera aparición en 1997, el aspecto de Zoro ha sufrido varios cambios. Tras el salto temporal de 2 años de la historia, regresó con un nuevo aspecto. Por desgracia para los fans, hubo algunos momentos en los que su aspecto sufrió errores de continuidad ocasionales. En la edición Jump del capítulo 598, la cicatriz que recibió durante el salto temporal aparece inicialmente sobre su ojo derecho. Sin embargo, el creador de la serie, Eiichiro Oda, confirmó en el siguiente capítulo que se trataba de un error.
En el capítulo 698 sufre otro error cuando su icónica cicatriz es sustituida por otra. En lugar de una cicatriz diagonal cosida, tiene una cicatriz de quemadura en forma de X como Luffy. Este error se corrigió, por supuesto, posteriormente en el volumen 70 del manga. ¿Sabías que el nombre de Zoro cambia en ocasiones en la traducción al inglés? Pues a este se le llama en ocasiones Zolo. Esto para no tener problemas con el mencionado anteriormente personaje ficticio, el Zorro. En el doblaje de Funimation se le vuelve a llamar Zoro, mientras que Viz Media sigue dirigiéndose a él como Zolo. Lástima que en España no se diera este caso o algo similar, ya que así al menos no se hubiese llamado Zorro. Ahora hablemos de la comida favorita de Franky, y esas son las hamburguesas, las patatas fritas y cualquier alimento que acompañe la Coca-Cola. Luffy le ofreció a Franky si quería comer la fruta Mera Mera, en caso de obtenerla, ya que Luffy no quería que estuviera a manos de otras personas, al haber sido la fruta de su hermano Ace. Un dato curioso es que Oda no había pensado en su edad en un principio, hasta que un lector en un SBS se lo hizo saber. Dijo que era estupendo que alguien tan mayor fuera tan animado como lo es Franky, pues a este finalmente se le dio la edad de 34 años. Después de 2 años se puede cambiar el peinado apretándose la nariz. Franky nunca usa pantalones, pero en la película 10 de One Piece está vestido con pantalones. Curiosamente, es la misma vestimenta que usan los demás personajes en una portada a color del manga. Según Oda, al animal que más se parece es a un toro bravo y el color que lo representa es el celeste. La técnica Pirate Docking Six, Big Emperor, es una parodia a las series Super Sentai más conocidas en Occidente como Power Rangers. Según lo dicho por Oda, si los piratas de sombrero de paja fueran reales y fueran de diferentes países, Franky sería de los Estados Unidos. Puede que Franky sepa cómo derrotar a Kuma, pues él ha estado en el laboratorio de su creador. Su forma de hablar es muy peculiar, ya que los japoneses casi nunca pronuncian la R, y él, al recalcarla mucho, parece tener un acento como ruso. Al estornudar dice Franky. Casi todos los inventos de Franky, como cañones o armas, se activan con cola, al igual que todo él. Necesita la cola no solo para cargarse, sino también para su personalidad, ya que en Enies Lobby Chopper le entregó todo tipo de líquidos que al colocarlos en su estómago, Franky cambió de personalidad y de peinado. En la portada del capítulo 536 se le ve construyendo el Alpaca Tank, que sale en Kaze wo Shagashite. En el One Piece de Green Sacred Peace, Franky iba a ser un hombre alto y flacucho que había pasado la mayor parte de su vida en la cárcel. Podía construir armas pero no utilizarlas. Cuando está realmente enfadado o se está recargando con cola, se puede parecer a Terminator, mayormente por sus gafas, su luz de los ojos y porque básicamente es un cyborg. Su nariz se asemeja al tren marítimo original. Puede estar inspirado incluso también en Popeyes, ya que Popeye obtiene energía a través de las espinacas y Franky de la Coca-Cola, además de la forma de sus brazos y que los dos tienen tatuajes en el mismo lugar. Popeye unas anclas y Franky unas estrellas. El seiyuu de Franky es el mismo que el de Mr. Chu y Django. Franky tiene un gran parecido al personaje de Jim Carrey, Ace Ventura, mayormente por la camiseta y el peinado. Es el único miembro de la tripulación de los Mugiwara que va descalzo, exceptuando a Chopper, que no puede usar calzado por tener pezuñas básicamente. Tras el salto temporal para terminar sus frases, a veces ocupa mecha al final para parecer más guay ante Luffy, Usopp y Chopper. En España usa con mucha frecuencia expresiones de tipo argot, acentuando su procedencia de la calle. En el SBS del tomo 81 se revela la firma de Franky que le dio a Bartolomeo, dibujando una estrella además de una dedicatoria donde pone "para mi bro". ¡Qué máquina este Franky! Hasta el momento solamente 2 oponentes han descubierto el punto débil de Franky y han tratado de usarlo para derrotarlo: Nero del CP9 y Sr. Pink de los Piratas Don Quijote. Besto personaje, Sr. Pink. Otra de las incógnitas que me deja Franky es la nave Plutón. ¿Creéis que este la construirá cuando ésta sea necesaria? Lo cierto es que es algo que me llama muchísimo la atención y que tengo ganas de saber. Sin embargo, como siempre, la opinión de cada uno queda a nuestro juicio, por lo que también me gustaría leer qué pensáis en la caja de comentarios. Lo cierto es que Franky es un personaje muy menospreciado. Aunque sí que es cierto que es muy querido por una parte, tiene la otra parte del fandom que lo odia bastante. Y yo sinceramente no entiendo el porqué, cuando este es realmente una de las piezas fundamentales en la tripulación. Recordemos que fue discípulo del creador del barco del Rey de los Piratas, protegía los planos de Plutón y para colmo construyó el barco de los Mugiwara, un barco que les ayudará en el camino hacia el One Piece. Y lo cierto es que este personaje, al igual que Brook, será
muy importante en la trama final de la serie. Monkey D. Garp es un personaje que ya era muy temido en el pasado por su gran fuerza, centrándonos concretamente hace 20 años, pero aunque eso ya lo sabemos, tengo que poneros en contexto para explicaros la siguiente curiosidad. Aunque más que una curiosidad es una pequeña teoría, y es que hace ya muchos años que le ofrecían el puesto de almirante en la marina. Sin embargo, este personaje no ha querido ese ascenso, todo esto debido a su espíritu libre y que considera que estar directamente bajo el mandato de los Tenryubito sería algo inaguantable para él. Todo esto tiene mucho sentido si enlazamos el que en los primeros capítulos tanto del anime como del manga llevaba su sombrero y su máscara de perro, además de que la proa de su barco tiene también una cabeza de perro, lo que nos hace preguntarnos por qué este personaje tiene esas características. Y lo que es seguramente es que él mismo, y aun siendo un marine, a fin de cuentas se considera un perro del gobierno. Y aunque esto no está confirmado, sería una bonita anécdota en el caso de que Ichiro Oda quisiera explicarlo así. Pero ojo, que todo lo que viene ahora no van a ser suposiciones, sino que van a ser datos que solo un fan muy acérrimo de One Piece va a saber. Y es que, por ejemplo, Monkey D. Garp posee una cicatriz en su ojo izquierdo. Por si nunca te habías parado a pensar, todos en la familia de Garp tienen una cicatriz o marcan el lado izquierdo. Aunque bueno, si habéis visto la teoría sobre el One Piece de Yuderon que tenemos subida al canal, ya estaréis enterados de lo que le gusta a Oda ese lado de la cara para las cicatrices. Pero bueno, además Monkey D. Garp entró en la marina hace justo 56 años, pues este entró al mismo tiempo que Sengoku y Tsuru. Sería algo así como la llegada de Kobe y el Meppo a la marina, que fueron juntos básicamente. Y justo un año después tuvo un hijo con una mujer desconocida, el cual era Monkey D. Dragon. Justo después de entrar en la marina, Hace 30 años tuvo la pelea contra el pirata Chingyao, personaje que tiene como recompensa 500 millones de berries. Lo curioso aquí es que desde ese momento a Garp le empezaron a cambiar el nombre llamándolo el Hombre Puño, pues este apodo es básicamente por hundirle la cabeza al bribón de Chingyao. A día de hoy no sabemos realmente el poder que tiene Monkey D. Garp, puesto que es un personaje que aún no se le ha visto luchar en su plenitud. Pues sabemos perfectamente que Garp se reprimió en Marineford. Teniendo en cuenta esto, que tiene una velocidad puede que incluso superior al Zoru del CP9, debido a la velocidad que nos mostró para golpear a Luffy evitando a todos los Mugiwaras, y la gran resistencia que tiene su cuerpo a las heridas, como lo visto con Morgan, que le dejó una herida enorme y que incluso este seguía durmiendo, podemos deducir que su poder actual, incluso siendo ya bastante mayor, sería muy comparable al de un Yonkou. Y ahora sí que sí viene la parte más interesante, ¿y sabéis cuál es? Exacto, es la parte en la que os voy a explicar lo mencionado al principio del vídeo, y es que este personaje en realidad era un pirata, y no solo eso, sino que era portador del sombrero de paja. Todo esto en la historia de Romance Dawn V2, que si no sabéis qué es, os pongo rápidamente en contexto, y es básicamente uno de los episodios pilotos de One Piece, donde podemos ver a Garp con un tono muy arrogante y creído, algo así como lo sería a día de hoy en la serie. Sin embargo, lo curioso aquí es que este personaje, además de ser un pirata, incitaba a Luffy a serlo, cosa que Luffy no quería ser en ese entonces, o mejor dicho, en ese principio del episodio piloto. Incluso le dice a este que tiene una fruta valorada en 50 millones de berries, la cual era ni más ni menos que la Gomu Gomu no Mi, y fue en ese momento en el que en el episodio piloto Luffy se come dicha fruta. Algo bastante gracioso, ya que esto da para la siguiente curiosidad de este personaje, y es que este odia con todas sus fuerzas a Shanks. Aunque estoy seguro de que no quiere verlo muerto, se sabe que Garp odia con total certeza a este personaje. Esto es debido a que por culpa de él, Luffy es influenciado a ser un pirata y es por su culpa que se comió la Gomu Gomu no Mi. Algo bastante curioso teniendo en cuenta lo del episodio piloto, ¿no creéis? Este dato podéis contarlo como un dato extra, ya que no es ni mucho menos oficial, es más, ni siquiera yo la doy por cierta. Pero debido a la supuesta filtración de la Biblia de One Piece, Monkey D. Garp iba a ser el que moriría realmente en Marineford, protegiendo a Luffy y Ace, siendo este el que moriría finalmente y no su nieto. Yo lo dudo bastante, ya que nunca le he dado veracidad a esa supuesta Biblia, aunque me gustaría saber tu opinión sobre esto en la caja de comentarios. Debido al dato anteriormente mencionado, mucha gente se preguntaba si Garp había podido ser un pirata en algún momento. Sin embargo, esto es respondido por Eiichiro Oda en el SBS del volumen 47 del manga, donde dice que claramente él hizo esa historia, pero que sin embargo, esta debía ser vista como una historia alternativa, pues Garp es un marine desde su nacimiento hasta la muerte.
por lo que esas palabras también nos dan una idea de que este personaje es prácticamente imposible que cambie de bando. Es oficialmente el héroe más fuerte de toda la marina que jamás haya existido, por lo que si alguien estaba pensando en compararlo con Akainu, que se deje de tonterías. Pues como ya sabemos, fue capaz de detener a dos personajes sumamente increíbles como lo son Rox D'Ishebek y Shiki, a los que venció fuertemente, aunque es cierto que en las dos ocasiones no estuvo solo. En la primera fue con Roger y en la segunda con Sengoku. Sin embargo, el dato que quería remarcar era ese, que es conocido como el héroe más fuerte de toda la marina. Garp de pequeño era muy parecido a Luffy, tanto que os pondré la imagen en contexto, pues más que lo que estoy diciendo, la curiosidad aquí es que si no lo habéis visto lo veáis como lo dibujó Oda de pequeño. Curiosamente parece que tiene un tesoro como un pirata, ¿no? Garp tiene 78 años y es el primer vicealmirante en aparecer en la historia de One Piece. Esta, por si no la sabéis, no es la más interesante del mundo, pero es bastante curiosa, y es que en el anime Garp dice que su récord de comer rosquillas ininterrumpidamente y sin dormir es de 842 rosquillas. Ojalá esto fuera confirmado en el manga. Pues el diálogo de Robin con el quiero vivir que tanto recordamos y tan icónico es en la serie no iba a ser realmente como lo vimos, ya que en un principio la idea era que Luffy le gritara a Robin que tenía que sonreír, que tenía que vivir, y ella saldría llorando después de recordar prácticamente las mismas palabras que le dijo en su momento Jaguar Di Saul. Menos mal que esto finalmente se descartó y se eligió el chocante quiero vivir de Nico Robin, sin duda uno de los momentos más impactantes en todo One Piece. 7. Rob Lucci no iba a pertenecer al CP9. Hablando de uno de los villanos más queridos e icónicos de la serie, el falso carpintero de Water 7, que en realidad era un miembro secreto del gobierno mundial, que Dios, qué épico cuando me enteré de todo esto, ya que no me lo esperaba para nada. Pues en realidad se sabe que Rob Lucci no iba a ser un integrante del CP9, ya que Oda dijo que al hacer los diseños de los carpinteros no sabía a cuáles escoger para que fueran realmente los villanos y miembros a su vez del rango secreto de la marina. Sin embargo, se quedó mirando a Rob Lucci, que una vez dibujado con esa paloma encima y esa seriedad que tenía, después de pensarlo un poco, dudó solo un segundo en que él sería el villano perfecto y que más destacaría de esta organización. 8. Trafalgar Dick Waterloo no iba a ser tan importante para la trama, pues Eiichiro Oda confirmó que no esperaba para nada darle una importancia tan grande al capitán de los Piratas Corazón. Es más, creía en su momento que el mismísimo Eustace Kid iba a ser más importante que Law. Sin embargo, y conforme le iba dando forma a su historia, se dio cuenta de que a este le estaba dando cada vez más y más relevancia. 9. Los Supernova también fueron un cambio de última hora, y menos mal, pues sabemos que cuando Oda le estaba dando forma al arco de Sabaody, uno de los editores le dijo que el arco era un poco aburrido. Que la verdad yo personalmente discrepo bastante, la verdad. ¿Habéis visto esto? ¿Y esto? En fin, el caso es que gracias al editor, Eiichiro Oda decidió añadir a estos personajes y que posteriormente les fue dando una historia a cada uno de ellos. Bueno, menos a este por el momento, claro. El caso es que gracias al editor tuvimos a Law como aliado. ¿Os lo podéis creer? ¡Qué grande! Yo agradezco, pues lo cierto es que se crearon justo un capítulo antes de su introducción en el manga. 10. Esta es una de las más impactantes de todas, y la verdad es que me quedé atónito al saberlo, pero Ace en realidad no estaba planeado para ser el hijo del rey de los piratas, una revelación que se nos dio en el manga de One Piece y que en un principio esto no estaba planeado, ya que esto se debe también a una conversación con su editor en ese momento, donde los dos hablaron sobre el posible parentesco entre estos dos personajes, y la verdad es que esta decisión fue un gran acierto, y donde nos dio a muchos cuando vimos su muerte en toda la patata. 11. El pasado del Sr. Pink tampoco iba a ser el que nos mostraron, ya que otro de los cambios más grandes en la obra es el pasado del Sr. Pink. De nuevo, otra conversación con el editor del momento de Oda, donde discutieron si se le tendría que dar un flashback o no en ese momento al Sr. Pink, y siendo sinceros, creo que fue otro de los aciertos más grandes que hubo en la serie, y más trazando una historia tan sentimental y tan fuerte como la de este personaje. Lo cierto es que nos sorprendió a todos, ya que cada parte del pasado del Sr. Pink es una lágrima en la cara, además de que uno de los personajes más toscos de todos, con en un principio acciones asquerosas también, pero que después de la historia que nos cuentan, se vuelve uno de los personajes más queridos y más resaltados con su pasado en el manga de One Piece. 12. Shanks no iba a aparecer en Marineford. Sabemos que la batalla de Marineford causó un cambio en el destino de muchísima gente, pues Shanks en un principio
no iba a aparecer para detener la guerra, lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué hubiese pasado entonces si Shanks no iba a aparecer ahí? Ya que seguramente Kobe, por ejemplo, estaría muerto. No sabríamos parte del gran potencial de Shanks, ya que en ese momento es donde vemos que todo un ejército completo se para simplemente porque él lo dice, y más aún, cómo se hubiese detenido al final la guerra, ya que de no ser por su llegada a Marineford, lo cierto es que hubiesen cambiado muchísimas cosas en la trama, porque aunque este solo apareciera unos momentos, fue suficiente para todo lo que se venía después. 13. Corazón y Doflamingo no eran hermanos. Otro de los datos importantes que no sabe la gente, y es que en un principio estos no iban a ser hermanos, pues Corazón iba a ser simplemente un miembro de los piratas Don Quijote. Sin embargo, al final Oda decidió cambiar esa idea. De nuevo, otra excelente decisión, ya que gracias a eso y al juntar a estos dos hermanos que son completamente opuestos, pudimos ver la faceta más agresiva y sádica de Doflamingo, además de darle aún más profundidad al desarrollo de varios personajes, pues Corazón es como un claro ejemplo de que siempre puede haber un poco de luz en la absoluta oscuridad. Y lo cierto es que gracias a este vídeo acabas de darte cuenta que aunque sabemos que Eiichiro Oda planea las cosas muchas veces, hay otras tantas que no, y simplemente deja volar su imaginación para encarar mejor la obra, o mejor aún, gracias a esto podemos saber que es un hombre sabio, y que se deja dar consejos, ya sea por sus editores o por la gente que lo ayuda en general. Nakama, no olvides suscribirte, compartir y comentar, agradecer a los miembros del canal por su gran apoyo, un saludo y hasta el próximo vídeo.